Bueno, bienvenidos a la apertura de la tercera edición de la Universidad para la Familia en este año 2018 y nos encanta mucho este tiempo porque es la oportunidad de poder ofrecer entrenamiento, recursos que pueden ser muy útiles para la vida en la familia, tiempo de administración, de orientación, que es muy importante porque no nacemos. Alguien dijo un día de esto que cuando nuestros hijos nacieron, no nacieron con un manual para saber cómo es que operan. Entonces vamos descubriendo en la vida. Igualmente en el matrimonio. Nos casamos y no tenemos un manual así que diga este paso, aquel, el otro. Conforme vamos avanzando en la vida, vamos descubriendo cómo funciona el matrimonio. Pero la Universidad para la Familia tiene como propósito precisamente ofrecer esos recursos, esa orientación, esa capacitación, administración a las familias, porque creemos que la familia es no solo la base de la sociedad, es el diseño que Dios hizo desde el principio para la sociedad. Queremos hablar durante esta edición de la Universidad para la Familia sobre familias fuertes en tiempos difíciles. Familias fuertes en tiempos difíciles. Encontramos en la Biblia la experiencia de un líder muy valiente, muy esforzado, Nehemías. Nehemías recibe el mandato de parte de Dios por un reporte que escuchó de cómo estaban los habitantes en Jerusalén después de haber sido la ciudad conquistada, el templo destruido, los muros de la ciudad que rodeaban y protegían a la ciudad fueron destruidos. Nehemías entonces siente el mandato de ir a Jerusalén. Dios le da favor ante las autoridades, le da gracia y va finalmente para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y fue durante ese tiempo difícil que las familias de Israel estaban viviendo que aprendieron a ser fuertes. Ahora, ¿por qué eran tiempos difíciles para ellos? Eran tiempos difíciles porque no solamente estaban enfrentando un momento de exilio, de esclavitud, de opresión, etcétera, sino que tenían enemigos visibles, claros, declarados, abiertamente, malintencionados, para aniquilar. Y creo que todos comprendemos el concepto de aniquilar, extinguir, matar, destruir, desaparecer, borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Fue en esos tiempos que Nehemías desarrolla su liderazgo. Y durante ese tiempo Nehemías entonces convoca a los hombres, los líderes de la nación, y les invita que aparte de orar por su familia, aparte de orar por su nación, aparte de orar por la situación en la que estaban sumergidos, era tiempo de hacer algo más que eso. Era tiempo de defender a las familias. Y por eso en Nehemías capítulo 4, en el verso 11 al verso 14, les invito que abran sus Biblias o nos sigan en las pantallas. Yo voy a leer de una versión nueva que se llama Palabra de Dios para Todos. Me gusta cómo lo tradujeron los traductores. Estos versículos tienen un lenguaje un poco más ad hoc a lo que estamos desarrollando este día. Dice entonces Nehemías capítulo 4 verso 11: nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. Miren, los enemigos de la familia van a entrar en esa manera. Van a entrar sin que nosotros los veamos, sin que nos percatemos. Van a entrar y van a meterse en medio de nosotros, no para causarnos algunos problemas de vez en cuando, no para causarnos algún malestar o alguna inconformidad. El plan del enemigo para las familias en este tiempo es el mismo plan que tuvo el enemigo del pueblo de Israel en ese tiempo: aniquilarlos, exterminarlos, destruirlos, borrarlos. El infierno se ha levantado contra el diseño original de Dios para la familia y quiere borrar de la faz de la tierra ese diseño original, presentándonos un diseño desfigurado, desformado, que no tiene nada que ver con el plan de Dios. En el verso 12 dice entonces: pero los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos vinieron varias veces y nos avisaron que venían a atacarnos por todos lados. Verso 13: entonces
coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias. Note cómo Nehemías agrupa a la nación en familias, los convoca en familia. La razón es que generalmente los que vivían a la orilla o enfrente a la muralla, entonces las familias que vivían cerca o frente a la muralla fueron los que se organizaron. Luego dice en el verso 14, bueno, el verso 13 dice, lo agrupé por familias, con espadas, lanzas y arcos. Verso 14, después inspeccioné todo esto y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así: no tengan miedo de nuestros enemigos. Tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Como decíamos entonces, al igual que en el tiempo de Nehemías, las familias estaban viviendo tiempos difíciles. Nuestras familias hoy día también están enfrentando tiempos difíciles, y algunas familias fueron tan atacadas, tan violentamente han sido atacadas algunas familias, que necesitan reconstruir los muros de protección que tenían, que rodeaban sus hogares, sus matrimonios, sus familias, etc. Y en algunos casos hay familias que nunca tuvieron un cerco de protección, necesitan construir un muro de protección. Es un muro que protege espiritual, moral y con valores a nuestras familias. Si logramos trabajar en eso, de reconstruir los muros de nuestras familias, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, etcétera, entonces vamos a poder permanecer fuertes en medio de los tiempos difíciles. Ahora, en los tiempos difíciles, es en esos tiempos difíciles que el enemigo ataca a la familia. Y el objetivo del enemigo al atacar a las familias durante los tiempos difíciles se manifiesta en 4 cosas. En primer lugar, quiere confrontarla. No sé si usted se ha percatado que hay momentos en su casa, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, ahí en su hogar. De repente hay un ambiente de pleito, de contienda. Uno dice una cosa de mal modo, el otro responde de mal modo, y están agresivos, están a la defensiva, está todo el mundo atacándose. Uno responde mal, otro responde con grosería, con violencia, etc. Y uno dice, ¿qué está pasando? Alguien se percata, dice, un momento, esto no puede continuar así, esto tiene que parar, tiene que detenerse. Bueno, es que el enemigo sabe que lo primero que tiene que hacer es comenzar a confrontar uno contra otro. Después que los ha confrontado, entonces él los divide y los pone en bandos. De repente los padres están divididos y los hijos hicieron su bando. Unos van con mamá, otros van con papá. Y en el caso de los que son hijos únicos, pues tienen que tomar un partido. Dice, o me voy con uno de él o con el otro o con ninguno de los dos. Pero el enemigo confronta, divide, y lo otro que hace es debilita a la familia, la debilita, la corroe, destruye. Anoche en nuestro grupo de matrimonios que tenemos en Casa Real, hablábamos de cosas como esa, como los comegenes, que son como esa termita que entra y comienza a corroer nuestras relaciones, nuestras vidas, nuestro matrimonio. Pues el enemigo se encarga de eso, debilita, y finalmente el enemigo se encarga de desviar a la familia de los planes que Dios tiene para ella. Dios tiene planes grandiosos para nuestra familia, pero el enemigo no está contento con eso. Recuerde, el enemigo, Satanás, el adversario, el diablo, Lucifer, como quiera que le queramos llamar, hasta en lenguaje cristiañol, como decía un pastor, vamos a decirlo, el chamuco, dice la gente. Bueno, como sea, la gente dice tantos nombres del diablo. Él, el enemigo, él no es nuestro amigo, él no es nuestro aliado. Él no está esperando causarnos un pequeño problemita. Él siembra una mala semilla esperando que crezca un gran árbol que va a ocasionar destrucción y ruina en la familia. Entonces necesitamos estar atentos, porque él va a confrontar, va a dividir, va a debilitar y nos desviará de los planes de Dios. Bueno, y entonces ahora preguntamos, ¿en qué forma la familia experimenta estos tiempos difíciles? ¿Cómo el enemigo sale con la suya? Porque sí lo logra en alguna familia, esa confrontación, división, debilitación y desviación de los planes de Dios. Bueno,
a través de muchas cosas, y una de ellas que sucede en toda la familia son los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, bueno, todo lo que habla el libro de Gálatas, ¿verdad? Acerca de lo que son la carne, todo cómo nos sale la carne en el momento que estamos enojados con el esposo, con los hijos o con alguien de la familia. Pero la verdad es que como familia experimentamos esos tiempos difíciles a través del abuso, el abuso físico, verbal, emocional, sexual, financiero, porque aún hay abuso financiero. Por lo general, el que domina el dinero en la casa es el que hace esos abusos, y en fin, todos esos tipos de abusos también van dentro de los tiempos difíciles que la familia están atravesando. El libro de Ezequiel, me gusta lo que dice, que el Señor buscó un hombre que se parase en el vallado y que él intercediera a favor, pero el Señor no encontró a nadie, porque hay brechas que se han abierto en el hogar donde el enemigo se ha introducido y ha hecho de la suya, pero no ha habido nadie en la familia que se pare en la brecha a favor de la familia. Y tiene que empezar por alguien, si no es el esposo, es la esposa, los hijos, pero alguien tiene que levantarse, pararse en la brecha, cerrar todas esas brechas y pelear por su familia. El Señor aún está buscando eso dentro de la familia. Entonces, a veces las mujeres dicen, bueno, es que tiene que ser él, o el esposo dice, bueno, es que tiene que ser ella. No, cualquiera puede hacerlo. Lo importante es levantarse y no darle espacio al enemigo para que pueda derrotar y vencer a la familia. Como parte de todas estas cosas que experimenta la familia en tiempos difíciles, aparte de lo que mencionó mi esposa, hay infidelidad conyugal, hijos en rebeldía, hijos atrapados en todo tipo de adicciones como drogas, alcohol, cigarro, pornografía, separación familiar. Por ejemplo, en la actualidad en nuestro país muchas familias han sido separadas. Aquí mismo en nuestra congregación hay familias que han tenido que ser separadas, padres han tenido que sacar sus hijos del país, o padres se han tenido que ir y los hijos se quedan solos, etcétera. Por diversas razones o circunstancias, la separación familiar provoca que la familia experimente tiempos difíciles. Pecados sexuales también es otra forma de experimentar tiempos difíciles, como incesto, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, problemas de salud como anorexia, bulimia, obesidad, depresión. Todas estas cosas, hermanos, son cosas que traen o sumergen a la familia a vivir tiempos difíciles. Ahora alguien diría, pero ¿cómo es posible que una familia o cristianos estén viviendo cosas como esas? Sí, es posible. Las familias estamos enfrentando en estos días, las familias cristianas y las familias no cristianas, estamos recibiendo este ataque que viene del mismo infierno. Ahora, si las familias que somos cristianas estamos enfrentando este ataque y estamos ahí aún con la confianza que tenemos en el Señor, de repente sentimos flaquear, imagínense lo que está viviendo, lo que sufren, lo que experimenta la gente, las familias, los matrimonios que no tienen a Dios en su corazón. Es una batalla sin cuartel, sin piedad, y que va a tener consecuencias devastadoras sobre la familia, o en este caso sobre los matrimonios. Existen, según los especialistas de la familia, 4 patrones destructivos que atacan a todos los matrimonios sin excepción y atacan a todas las familias. Son como los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos leyeron alguna vez los 4 jinetes del Apocalipsis? Hablan de 4 jinetes. Si no los has leído, ve a Apocalipsis y léelo. Necesitas leerlos. Estos jinetes del Apocalipsis representan destrucción y una devastación completa. De manera entonces que estos patrones destructivos que vamos a mencionar hoy, que vamos a enumerar, son como esos 4 jinetes del Apocalipsis, que van a provocar destrucción, devastación, ruina, dolor, vergüenza, etcétera, a nuestras familias y a nuestros matrimonios. El primero de ellos es la crítica. Crítica no es lo mismo que una queja legítima. Existe lo que es una queja legítima. Una esposa legítimamente le puede pedir a su esposo o presentar una queja, ya sea de tiempo, de afecto, de amor, de apoyo. Por ejemplo, una mujer puede decir a su esposo legítimamente, quejar y decir, mire,
no me está ayudando con la crianza de los niños, necesito que me apoye, necesito de su apoyo. Los hijos están rebeldes, están malcriados y yo no puedo con ellos, necesito su apoyo. Eso es una queja legítima. Quejarse es expresar legítimamente entonces al cónyuge o a nuestros padres o a nuestros hijos lo que nos preocupa, abordarlo o tratarlo de una manera correcta. Eso es una queja legítima. O sea, no tiene que provocar un pleito una queja legítima. O un hijo demandando a su papá tiempo, o un padre demandando a su hijo obediencia, esfuerzo en los estudios, que se dedique a los estudios o que sea responsable en su trabajo. Esa es una queja legítima. Pero el asunto es que la queja legítima debe ser abordada de una manera correcta, es decir, nos sentamos y con madurez, con espíritu de madurez y con el deseo de superar lo que estamos enfrentando, lo vamos a abordar. Tenemos que abordar eso. Por su parte o por contrario, la crítica va más allá. La crítica ocurre cuando empezamos a atacarnos mutuamente, atacamos el carácter, lanzamos las acusaciones contra nuestro cónyuge o a cualquier otro miembro de la familia y nos encargamos de emitir juicios contra la persona, pero son juicios hostiles. Leíamos mi esposa y yo el ejemplo de una mujer que le reclamaba a su marido que siempre dejaba la puerta abierta de su garaje y ella lo criticaba: sos un flojo, sos un haragán, y criticaba el carácter de su esposo. Y no solamente criticó el carácter de su esposo, sino el de la suegra, porque dijo, parece que, ¿cómo fue que decía? Eso fue lo que te enseñó tu madre. Algo así. No, dijo, ya me recordé, dijo, yo creo que eso fue lo que la loca de tu madre te enseñó. Eso no es una queja legítima, eso es una crítica. La crítica ataca el carácter de la persona, lanza acusaciones y emite juicios hostiles, ofensivos, agresivos. Ese es el primer patrón destructivo o el primer jinete del Apocalipsis, que ataca a todos los matrimonios y a todas las familias. Este es un asunto que no hace acepción de personas, sin importar que usted y yo tengamos 1 o 25 años de matrimonio, nos va a atacar. 50 años de matrimonio, ahí va a estar presente. Entonces aprendamos a hacer una diferencia entre lo que es una queja legítima y lo que es una crítica, porque la crítica ataca el carácter, acusa o lanza acusaciones y además de eso emite juicios hostiles e hirientes. Bueno, el segundo es el desprecio. Qué feo que lo desprecien a uno, ¿no es cierto? Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez que le desprecian, tal vez no como persona, pero imagínese cuando tiene una visita en su casa y usted le dice, ¿quiere un fresco ahí de esos que no gustan mucho? ¿Quiere un fresco de, Jamaica? A mí me gusta la Jamaica, ¿verdad? Pero no a todos les gusta. Entonces la gente dice, no, gracias. Allá se regresan con su fresco. O cuando nos invitan a algún lugar, ¿quiere ir a cierto lugar? No, gracias. Y solamente desprecio. Qué feo es sentirse despreciado. O cuando, por ejemplo, un muchacho se le declara a su muchacha que le gusta bueno, yo no sé si cabe, y los jóvenes yo oigo solo que dicen su crush, ¿verdad? No sé si eso cabe aquí, ¿verdad? Ellos sabrán. Pero, ¿Su cruz? Su cruz debe ser, ¿verdad? En vez de su crush. Pero es una cruz después. Pero imagínense cuando el novio... Tengan cuidado. Cuando aquel muchacho se le declara a la muchacha porque leyeron, ¿cómo se llama el libro de Dante Hebel? Los amores de Facebook. Amor en tiempo de Facebook. Ajá, ¿verdad? Entonces le siguen la corriente a Dante Hebel y van y se le declara. Y la muchacha le dice, no, es que no me gustas, no sos mi tipo. Qué feo el desprecio, ¿verdad? ¿Cómo entonces, sufrimos los muchachos? O quizá como cuando vemos esas cosas en YouTube, yo no sé, yo un día vi un video en que un pobre muchacho hizo de todo, preparó en un salón aquello bonito a la familia, a los amigos, porque le iba a pedir matrimonio a la muchacha con la que estaba saliendo, y se pone de rodillas y saca el anillo y le pide matrimonio y la muchacha le dijo que no. ¡Qué feo!
pobrecito, y ahí está en YouTube, no sé con cuántas vistas, ¿verdad? Pero qué feo es que a uno Cuidado, alguna muchacha lo va a buscar. qué feo es que a uno lo desprecien, ¿verdad? Porque el desprecio realmente se siente feo, ¿verdad? Pero el desprecio también es algo que está destruyendo a la familia. Ahora dice usted, ¿pero cómo? Porque pues ya estoy casada con el hombre que estoy y ya no lo podemos mandar a ningún lado. Ya los hijos que tenemos pues ya nos vinieron y no los podemos regresar. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos esta característica dentro de la familia? Déjeme decirle algunas maneras en cómo comunicamos el desprecio hacia nuestra familia. Primero, cuando usamos cierto tono de voz. El tono de voz habla. Y cuando usted usa un tono de voz no agradable, usted está comunicando desprecio hacia los hijos, hacia la esposa, al esposo. Por ejemplo, anoche, no corrió muy, anoche fue eso, ¿verdad? Anoche mi esposo me llamó, amor, dice desde el cuarto, ¿verdad? Y entonces ya entro yo y le digo yo, ¿qué le digo yo? No, fue. ¿Qué? Eso. Ok, algo así. Y entonces me dice él, ¿pero por qué me contestas así? Me dice. Y yo, pues te estoy contestando normal, le digo yo, ¿verdad? O sea, tengo problemas con mi tono de voz. Pero el tono de voz muestra desprecio, a veces con los hijos también, cuando les contestamos mal a los hijos, entonces ellos sienten como que no son importantes en ese momento, que están haciendo otra cosa, y comunicamos desprecio a través de ellos. Pero también con ciertas miradas comunicamos desprecio. Cuando lanzamos esas miradas que nos dicen el marido, si esa mirada fuera ametralladora ya estuviera perforado, ¿verdad? Porque retorcemos los ojos y los hacemos de todas las formas para hacerle entender a la otra persona que sentimos cierto desprecio. Pero también lo hacemos cuando suspiramos ruidosamente. No decimos nada, pero qué molesta, ¿verdad? Ay, ya no aguanto, ¿qué hago? Pero esos suspiros también son una forma de que comunicamos desprecio. También, eso yo lo he hecho, cuando hablamos entre dientes, ¿no es cierto? Y dice Gerardo, ¿qué dijiste? No, nada, no es con vos, le digo. Pero dije algo, ¿verdad? O cuando los padres nos dicen, bueno, mi mamá me decía eso mucho, ¿qué dijiste, Auxilio? Vení para acá que te voy a botar esos dientes, me decía, ¿verdad? Pero porque hablamos entre dientes, y esa es una manera también de comunicar desprecio. También con el uso del lenguaje corporal. Yo no sé si usted sabe, pero sus brazos hablan también, no solo lo que dice su boca. Por ejemplo, cuando usted está aquí, ya estoy viendo al hermano Bismar que está así. Cuando usted está, sí, usted está comunicando algo, y no es por usted, ¿ok? Aquí estaba anotado. Entonces, eso comunica que estamos cerrados. No queremos escuchar lo que nos están diciendo. Entonces el marido está hablando y nosotros estamos, ajá. O los hijos, por lo general los hijos lo hacen también. Cruzan los brazos y esa es una manera corporal en que nosotros hablamos. Por ejemplo, si usted pone los brazos para atrás, entonces usted está diciendo, así como está Winston. Entonces, ok, no es por vos tampoco. Si pone adelante los brazos. Lo siento, en el primer servicio no había ni un ejemplo, hoy sí los voy viendo a todos. Por ejemplo, los brazos para atrás significa que no me importa, me dan lo mismo. Lo siento, Winston, perdón. No me importa, pero es que ya él está perdonado, escuchó todo el mensaje en el primer servicio. Entonces dice, no me importa, dice uno, pero el lenguaje corporal también habla y es una manera de desprecio. Por ejemplo, cuando le damos la espalda, el marido nos está hablando y nosotros le damos la espalda, o los hijos, le estamos hablando a los hijos y nos dan la espalda. Y entonces ya de repente nos dicen, habla con mi mano, ¿verdad? Que es muy común que lo hagan. Todas esas cosas son maneras en que comunicamos desprecio. Y también lo triste de todo esto es que no solamente lo hacemos en el seno familiar, sino que lo hacemos en lo público. Y cuando lo hacemos en lo público, lastimamos y avergonzamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo vemos tan natural dentro de la familia, lo vemos como normal dentro de la familia, que cuando estamos en público no nos damos cuenta que estamos despreciando a alguien de nuestra familia públicamente.
pero no lo notamos. No nos damos cuenta porque normalmente lo hacemos dentro del hogar. Entonces, ahora preguntémonos, ¿cuántas veces nosotros hemos comunicado a nuestra familia desprecio a través de una de estas cosas? Y le hemos dicho con nuestro lenguaje corporal o con ciertas acciones que despreciamos su palabra, su presencia o lo que ellos hacen. Y eso es una forma que el enemigo también trae destrucción y herida en el corazón. Otro de los, o el tercer patrón destructivo que afecta a la familia y hace que la familia o los matrimonios se enfrenten tiempos difíciles es lo que se llama la defensa. Es decir, vivimos con una actitud a la defensiva. Y esa actitud defensiva en el conflicto a veces se vuelve muy común. Por ejemplo, uno puede optar una actitud de hipersensibilidad. Nos volvemos tan sensibles por todo. Una mirada, una respuesta, o un silencio. O sea, todo nos puede ofender y llegamos al punto que tomamos la decisión de que como todo nos ofende, nos lastima, tomamos la decisión de hacer un cerco a nuestro alrededor para protegernos y nos volvemos en un punto de sensibilidad, hipersensibilidad, al grado entonces de que el conflicto muchas veces defensivo se va a caracterizar por una conducta o una actitud que dice a la otra persona, ya sea al cónyuge o a los padres o los hijos, etcétera: mira, el problema lo tienes tú, no yo. Es decir, ese patrón destructivo de estar siempre a la defensiva. Por ejemplo, aprendí el otro día del doctor James Dobson que cuando uno saluda a un niño, le pone la mano en la cabeza, y poner la mano en la cabeza de los niños es una forma de afirmación, de afirmar y ¿cómo se llama? Dar ánimo. Entonces él dice que si ese niño a quien usted pone la mano, cuando usted va a poner la mano, él hace este gesto, es un gesto de defensa. Y eso indica que ese niño sufre violencia en su casa. Y fíjense que hay niños aquí en la iglesia a quien yo he saludado que hacen ese gesto. Y yo digo, oh, quiere decir que ahí hay violencia, quiere decir que ahí hay algo. Yo pongo la mano y he visto niños que hacen esto. ¿Por qué hace esto? Porque generalmente usan la mano para agredir el coscorrón, el alar la patilla, la oreja, o un pellizco, cosas crueles. Entonces ese niño hace este gesto en una forma de defensa. Como adultos también nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa, y uno de ellos precisamente es mandar el mensaje, tener la actitud o tomar la conducta de decirle a la otra persona, ya sea nuestro cónyuge o nuestros padres o hijos, que la culpa es, el del problema eres tú, yo no. Ajá, ¿quieres que hablemos? Aquí estoy. Y con esta posición, esta actitud, es como diciendo, si estamos como estamos es porque ese es tu problema. Tú eres el problema, yo no soy el problema. No, eso es peligroso. Esa actitud de defensiva, estar a la defensiva, es un patrón muy destructivo. Así que cada vez que usted se pone a la defensiva, es interesante, no solo se pone a pelear con su cónyuge o con el miembro de la familia, sino que está peleando consigo mismo. En Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, el apóstol Pablo comienza diciendo, someteos los unos a los otros. Y luego dice que las mujeres o las esposas estén sujetas a sus maridos. Pero luego dice que los maridos amen también a sus esposas. Y dice, nadie que se ama a sí mismo va a lastimarse a sí mismo. Porque dice, el marido debe amar a su esposa a como se ama a sí mismo. Si un hombre no ama a su esposa es porque no se ama a sí mismo. Ningún hombre agarra un martillo y se da deliberadamente un martillazo en la mano. ¿Por qué razón? Porque nos amamos, no queremos lastimarnos. Entonces, ¿por qué asumimos que la esposa sí debe aceptar el sufrimiento o el dolor? No, porque si nosotros queremos lo mejor para nosotros como esposos, lo mismo debemos de pensar que la esposa debe
recibir lo mejor. Si como padres pensamos que merecemos lo mejor, nuestros hijos también merecen lo mejor. Por eso cuando estamos a la defensiva y tomamos la actitud de pelear y de ponernos en el punto de que el problema es, tú eres el del problema, yo soy un santo varón o soy una santa mujer, yo no tengo nada que ver en ese asunto, así que del problema eres tú. No estás peleando con tu cónyuge solamente, no estás peleando solamente con tus hijos o tus padres, estás peleando contra ti mismo también. Y eso lo que hace es intensificar más el problema original. Y el último, ya vimos la crítica, el desprecio, la defensa, y el último es la conducta que le sigue en ese orden después de lo que hemos visto. Normalmente todo empieza con la crítica, luego le sigue el desprecio, luego la defensa, hasta que llegamos a este último que es la evasión. Uno de los dos o alguien de la familia se cansa y decide pasar la página y dice, ya no hay qué hacer, ya todo esto está perdido, prefiero evadir los problemas, evadir a las personas, y ellos prefieren retirarse del campo de batalla, luchar por su familia y prefieren guardar silencio. Así es que es posible que esta familia lo que haga es solamente perder su sintonía. Ya no hay comunicación, se desconectaron los unos de los otros, viven dentro de la misma casa, bajo el mismo techo, pero cada quien haciendo su propia vida. Es como hacer lo que querrás, ya no me interesa, ya no puedo hacer nada, ya hice lo que pude y ahora hacer lo que querrás. Y cada quien vive su vida por cada uno de sus lados. Los hijos se encierran en su cuarto, la mujer hace lo que quiere, el hombre igual, y evaden la responsabilidad. El evadir es huir de los problemas, no confrontar y sentarse a platicar los problemas, es escaparse de los problemas y no aceptar la responsabilidad. Y si bien es cierto, algunas veces las parejas eligen apartarse por un tiempo para reflexionar y todo eso, pero en este caso la evasión es salir huyendo. Sencillamente es que la salida es, mejor estamos en la misma casa, te encuentro, hablamos de cualquier cosa, pero no hablamos de los problemas que están sucediendo. Yo me estaba acordando con este punto de evadir, de salir huyendo o escaparse de los problemas, que hace unos añitos ya, ¿verdad? Ya eso fue hace unos años. Gerardo y yo habíamos discutido, ni me acuerdo por qué, pero habíamos discutido. Y entonces en medio Yo sí me acuerdo, no me acuerdo. No se acuerda. Y en medio de la discusión que este hombre sale, agarra el carro y se va. Y entonces, y se va, y bueno, está bien, se va. Pero empiezan a pasar las horas y no aparece. Y empieza a caer la tarde y no aparece. Y yo dije, este hombre me abandonó. Dije yo, no va a regresar. Y que la noche empezaba a las 6 de la tarde, yo solo pensaba, ¿y si no vuelve? Y yo me quedo con estos 3 chihuines, decía yo. Y no volvía. Y entonces allá cuando ya regresó, ¿verdad? Porque regresó, y entonces hablábamos, que me dice que agarró el carro y agarró la carretera y se fue a Granada. Ahí fue a parar. Ahí fue a parar a Granada, ¿verdad? Por en medio de la calorienta discusión y todo eso. Pero hay personas dentro de aún del matrimonio o de la familia que deciden huir y escaparse, se van. Y muchas veces, y saben lo más triste, es que a veces el escape que hacen en los matrimonios es una infidelidad. Y entonces dicen que en la calle encontraron lo que en su casa no tuvieron. Una mujer que los comprenda, una mujer que los escuche, una mujer que los atienda, pero es sencillamente salir huyendo de la responsabilidad que ellos tienen. Y este punto, la evasión, ya es como el punto culminante, cuando uno va de un lado a otro y ya prefieren el silencio, terminar sus años de vida así, hacer lo que quieren y ya no tomar importancia hacia querer restaurar el matrimonio o la familia. Ahora, la evasión suena, inclusive la frase misma no es tan violenta, no es tan ofensiva, se ve tan inofensiva, pero es muy dañina, es muy destructiva, porque a veces evadimos los problemas no hablando de ellos, ¿verdad? Y ya vimos con lo primero, la crítica y la queja legítima. La queja legítima es sentarse con madurez, con sabiduría, pidiéndole a Dios ayuda, y resolvemos el asunto. La crítica es diferente, pero la evasión hace entonces que sea tan destructiva como los otros tres patrones, porque decidimos
u optamos no volver a hablar del asunto. Y a veces porque no tratamos un asunto difícil en el matrimonio o con los hijos o en el hogar, pensamos que está ausente. Nunca se me olvida, hace un par de años, unos meses diría tal vez, estábamos distribuyendo la revista Esperanza en varias comunidades. Algunos de ustedes se recordarán que fuimos. Y estaba con el hermano Nelson y Solbrit acompañándolos yo a ellos. Y llegamos a una casa, resulta que les conocían a ellos y nos abrieron la puerta, nos dejaron orar por ellos. Y yo pregunté, ¿por qué cosa les gustaría orar? Y el esposo dijo, bueno, no tenemos nada por qué orar. ¿Seguro? Y ella dice, levanta la mano y dice, sí, yo sí tengo una oración. Y preguntamos, ¿cuál es su oración? Y ella dijo, bueno, les quiero pedir por nuestro matrimonio porque no está bien. El marido se sorprende y dice, yo creí que estaba bien. Y ella dice, no está bien. Así que dice, pastor, por favor, ore por nuestro matrimonio porque no está bien. Y él no salía del asombro. Es que no lo puedo creer. Yo pensé que todo estaba bien. Bueno, a veces sucede que como no hablamos del asunto, pensamos que hay ausencia de ese problema. La evasión es muy peligrosa. Una hija puede tomar una decisión apresurada de casarse con alguien equivocado solo porque está huyendo de un conflicto, de un hogar de violencia, donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay burla, donde hay crítica. Un hombre, un joven también puede tomar la decisión equivocada de casarse con la persona que no es la correcta, porque está tratando de huir, está evadiendo el conflicto. Es como el niño que encontraron los policías en el parque, ¿recuerdan? Y está el niño en el parque a medianoche y los policías se sorprenden, le dicen, niño, ¿qué hace en el parque? ¿Dónde vive? Y el niño dice, vivo en el infierno. Los policías se sorprenden y le preguntan, ¿y quién es su papá? Y el niño dice, mi papá es el diablo. Los policías sienten un escalofrío corriendo en su espalda con semejante respuesta y preguntan, ¿y su mamá quién es? Y él dice, es la diabla. Bueno, los policías están más espantados que nunca, pero deciden acompañar al niño, llevarlo a su casa. No pueden dejarlo ahí en la noche en el parque. Van llegando a casa y a menos de una cuadra se oyen unos gritos increíbles. La mujer grita y dice, esta casa es el infierno, discutiendo. Y el niño dijo, ¿se da cuenta? Vivo en el infierno. Y entonces el marido dijo, ¡ay, sí, pero si este es el infierno, tú eres la diabla! Dijo el marido. Y ella no se quedó atrás y dijo, y tú eres el diablo. Entonces el niño dijo, pues ve, vivo en el infierno, mi papá es el diablo y mi mamá es la diabla. A veces el hogar nuestro aún puede ser un hogar cristiano y se convierte en un infierno. Hay pleito, los hijos se encierran, quieren escapar y buscan, como decían hace unos años, en nuestro tiempo decían gavía, agarra gavía, o sea, se engavía con gente mala, ociosa, que no tiene nada que hacer, gente que no es productiva, y echan a perder la vida de los hijos. Solo porque los hijos están huyendo, están evadiendo. O como dijo mi esposa, un marido evade su hogar y va y comete una infidelidad. Y la mujer también comete una infidelidad evadiendo el asunto. Así que la evasión es muy peligrosa, es muy destructiva y es muy peligrosa. Pese a todo ello, lo que hemos mencionado hoy, podemos asegurarle, Dios tiene grandiosos planes para la familia de todos ustedes. Yo digo a los hombres que están aquí esta mañana, hombres, peleemos por nuestras familias. No nos demos por vencidos. Y yo quiero honrar las mujeres que están aquí, que son mujeres solteras o mujeres solas, que están criando a sus hijos solas. No tienen la ayuda de un hombre, no hay una figura de un hombre detrás de ella o a la par de ella, pero lo están haciendo bien. Y yo quiero llamar a esos hijos de madres solas, honren a esa mujer que está haciendo de papá y de mamá. Ella fue la persona que decidió quedarse ahí al pie del cañón y no abandonarte, no darte una vida sin hogar y sin familia. Esas mujeres merecen un aplauso de nuestra parte. Dios tiene planes grandiosos, planes de bien y no de mal para tu familia y para tu matrimonio. Hombres que están aquí, no peleemos,
No nos portemos pusilánimes, no nos portemos flojos, débiles, miedosos, con valentía. Nehemías dijo: peleen, pero les dijo, antes de pelear, les dijo: acuérdense que nuestro Dios es todopoderoso. En base a lo que sabemos que el Señor es todopoderoso, en base a eso, peleemos, apoyados en lo que sabemos que Dios es, que todo lo puede, que es vencedor y que Él siempre nos va a dar la victoria. Peleemos por nuestras familias, peleemos por nuestros hijos, peleemos por nuestras hijas, peleemos por nuestros hogares, peleemos por nuestra familia. No permitamos que el enemigo destruya nuestra familia, no permitamos que el enemigo erradique nuestra familia. Vamos a pararnos en el nombre del Señor y pelear por nuestra familia. Jeremías 29:11, leyendo la Reina Valeria contemporánea, dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Escuchó eso? Para que tenga un futuro lleno de esperanza. Yo no sé cuál es el futuro que tú deparas o que miras. Si te paras hacia el futuro, ¿qué es lo que ves? ¿Qué futuro le miras a tu familia? ¿Qué futuro le miras a tu matrimonio? ¿Qué futuro le miras a tus hijos? ¿Qué futuro le miras a tu hogar? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves incierto, tenebroso, frío, con divorcio, con enfermedad, con desempleo, con más pleito, con infelicidad, con abandono de tus padres? ¿Cómo lo ves? Independientemente de cómo veas el futuro, estamos aquí para decirte: Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Dios tiene un futuro lleno de esperanza, de perdón, de vida, de restauración, de sanidad, de salvación. Dios tiene grandiosos planes para ti, para tu familia y para tu matrimonio. Diga conmigo: Señor, te doy gracias porque tienes para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para mi hogar, para mi descendencia, un futuro lleno de esperanza. ¿Qué tal si ahora lo decimos de verdad? Ya no en murmullo, ahora lo confesamos. Señor, te doy gracias porque tú tienes para mi familia, para mi hogar, para mis hijos, para mi matrimonio, para mis descendientes, un futuro lleno de esperanza, lleno de perdón, de vida, de restauración, de sanidad y de salvación. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor esta tarde.